continuación vamos a tratar acerca del circuito de RL, ¿sí? Entonces ahí tenemos la función para encontrar la corriente en función del tiempo, ¿sí? Entonces hay pautas bien importantes que debemos revisar. También en el libro hay muchas cosas interesantes que nos pueden servir. Entonces vamos primero a empezar explicando, por ejemplo, el ángulo alfa. En este caso es el ángulo desde donde el diodo empieza a cargarse, mientras que el ángulo beta es el ángulo donde se apaga el diodo, ¿sí? Entonces empecemos, ¿sí? Como podemos fijarnos, este voltaje, ¿sí? El voltaje que está con marcador negro, ¿sí? Es el voltaje que nos entrega el generador, en este caso la fuente, ¿sí? Y el voltaje en rojo, ¿sí? Es el voltaje que se va a ver reflejado en nuestra carga RL, ¿sí? Tiene esta acción porque tiene un diodo, ¿sí? Entonces el diodo es un dispositivo, como habíamos visto anteriormente, que mientras haya corriente permanece activado, o sea, nunca va a estar apagado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es su comportamiento, ¿sí? Entonces tenemos acá la corriente del diodo, ¿sí? Como lo vemos aquí, corriente del diodo, ¿sí? Esta es la corriente que va a verse reflejada en el diodo, ¿sí? Ahora, en la clase anterior habíamos visto que para un circuito netamente resistivo, ¿sí? El diodo y la resistencia, ¿sí? El punto máximo de transferencia estaba en pi medios, ¿sí? Pero también habíamos visto que el punto máximo para las cargas inductivas están en pi, ¿sí? Como podemos observar acá, tenemos ciertas notas que dice, ¿sí? El punto rojo representado ahí dice que es la corriente de carga máxima para carga resistiva, mientras que el de acá en pi es la corriente de carga máxima para cargas inductivas. Entonces, como es un circuito RL, ¿sí? Entonces vamos a tener que el punto máximo de transferencia, como lo dice aquí, dice la corriente de carga máxima dentro va a estar dentro del rango de pi medio a pi, entonces del rango entre la resistencia y la inductancia, ¿sí? Debe ser antes del cruce por cero, como vemos aquí, antes del cruce por cero. Ahora, como bien sabemos, sí, tenemos la bobina. La bobina, ¿qué es lo que hace? Sí. La bobina, durante el tiempo que se le envía energía, esta comienza a cargarse, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos etapas, ¿sí? El tiempo de carga de la bobina y el tiempo de descarga de la bobina, ¿sí? Entonces, como podemos ver, acá en este caso tenemos que desde cero va a comenzar, se activa el diodo, ¿sí? Entonces tenemos que empieza a cargarse la corriente en la bobina y esa corriente se ve reflejada en el diodo, ¿no? ¿Sí? Empieza a cargarse y dice que nuestro punto máximo de transferencia está entre pi medio y pi antes de llegar al cruce por cero, ¿sí? Entonces más o menos le he puesto por acá. Entonces ahí. Y después de eso comienza a descargar la corriente,
¿sí? Entonces aquí estamos representando las áreas bajo la curva. Esta que está todo en rojo es la corriente de carga, y la que está en verde la de descarga. Una vez que termina de descargarse la bobina, como podemos ver, ya no hay corriente y estamos en el ciclo negativo, ¿sí? Entonces, al no haber corriente, como el diodo se apaga, como habíamos visto en la clase anterior, que la corriente es la única que puede controlar el encendido y apagado del diodo. Entonces, si el diodo se apaga, no va a conducir más energía. Por ende, el ángulo beta es donde se termina de descargar la corriente de la bobina, ¿sí? Entonces el diodo ya no refleja más corriente y es en donde se apaga. Entonces, como podemos ver, el voltaje de salida hacia mi carga, ¿sí?, está limitada, ¿sí?, por la corriente del diodo, por la corriente de la bobina y por ende el encendido y apagado del diodo, ¿sí? Entonces esto se va a repetir en forma cíclica en todos los demás periodos de la señal senoidal.